Dime si tú quieres andar conmigo. De todo quiero hacer contigo. Y si no quieres solo dame. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Dime si tú quieres estar aquí el día de hoy, aquí donde estoy yo, en este lugar hermoso, magnífico y sobre todo tan lleno de sabor, tan lleno de cultura. La cocina del chef Josías visita en esta oportunidad un hermoso lugar que es La Esperanza Intibucá, para que ustedes vengan, visiten en este feriado morazánico o si no, en algún fin de semana, para que puedan aprovechar y puedan conocer sus diferentes sabores que lastimosamente se está perdiendo. Uno de los pilares fundamentales de este programa es que se rescaten los sabores tradicionales de nuestro país, porque se están reemplazando por otros tipos de platos y eso no es correcto. Entonces yo les invito a ustedes para que vengan, visiten. El día de hoy estamos aquí en La Esperanza con una hermosa fondo que es la gruta, en donde todos conocemos muy bien. Yo quiero que ustedes vengan y sobre todo visitemos y rescatemos los sabores, que es lo más importante. Así como lo hemos hecho en diferentes lugares en Tegucigalpa, hemos ido a diferentes mercados, muchos mercados en Tegucigalpa. Hemos cocinado con muchas mamás, mujeres y emprendedoras que rescatan el sabor tradicional. Hoy estamos aquí en Intibucá para que ustedes vengan, disfruten junto conmigo un programa con mucho amor y mucho cariño y sobre todo una producción de TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras. Muy bien, entonces estamos aquí con esta mesa preciosa, tan llena de color, tan vivos colores, de una cultura muy viva, y el día de hoy yo quiero agradecer a la Cámara Nacional de Turismo, a su presidenta, a la señora Duña. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está, chef? Bienvenido a La Esperanza. Muchísimas gracias por permitirnos que la cocina del chef Josías venga aquí. Gracias por hacer posible que todas las personas televidentes que nos están viendo y también por la página web del www.tencanal10.tv puedan disfrutar de lo maravilloso y de lo rico, tan lleno de cultura que como lo es Intibucá. Claro que sí, chef. Aquí tenemos una variedad y una gastronomía, tenemos arte, tenemos artesanías, tenemos industria rica, abundante para ofrecer. Quiero decirle que ahorita en la Semana Morazánica estamos recibiéndolos con los brazos abiertos, tenemos hoteles de calidad, tenemos restaurantes con una gastronomía deliciosa, certificados, sí, y pueden venir, los estamos esperando esta semana para ofrecerle todo esto que usted mira acá, nosotros lo producimos. Tenemos hecho aquí, tenemos cultura lenca viva. ¿Qué significa cultura lenca viva? Que la cultura lenca está viva, que puede encontrarla usted, encuentra personas, mujeres lencas con sus vestidos todavía originales, tradicionales, las encuentra en el mercado. Así como lo estamos... Es viva, ¿verdad? Ajá. Usted los encuentra en el mercado, los encuentra en toda la ciudad y eso es cultura viva, ¿verdad? Que todavía tienen de repente también su propia lengua y ellos es su niño, su bebé aquí en sus espaldas. Ajá. Cargándolo. Esa es cultura viva, ¿verdad? Y todavía. Y queremos mantenerla y queremos tenerla siempre, esa cultura, ¿verdad? Y aquí usted puede ver todo lo que les ofrecemos en dulces. La papa, que es el producto por excelencia de Intibucá. Muy rico. ¿Verdad? De La Esperanza Intibucá. El sabor es único. Se siente la diferencia. Exacto. Usted puede encontrar belleza de papa. Bueno, aquí si usted va al mercado, usted encuentra de todo. Verduras increíbles, frutas, vegetales, de todo. Y por eso de las frutas tenemos también. Los vinos, fresas deliciosas. Unas fresas súper, hiper, mega, recontra gigantes que no se encuentran en... Y a nivel centroamericano quiero contarle que somos el productor más grande en fresas a nivel centroamericano. La mejor calidad de fresas, si usted la encuentra siempre aquí en La Esperanza. Antes solo la encontraba en época, ahora usted la encuentra todos los días. Acá. Qué rico, delicioso. Que tenemos boquitas aquí para que ustedes vean, para que ustedes puedan conocer los diferentes platos. Son boquitas típicas de aquí. Tenemos unas pupusas con cuajada, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Aquí tenemos una... Hay señoras que andan vendiendo incluso en la calle o en los restaurantes que tenemos
pupusas de frijoles, de chicharrón y de cuajada, no de quesillo, sino que de cuajada. Muy bien, muy entonces ricas. vamos a conocer mucho más a detalle los diferentes sabores, colores, camisetas, todo magnífico y precioso que nos tiene Intibucá para todos nosotros. Así es. Muy bien, este sombrero, cuéntenos por qué es muy típico de aquí. Ok, chef, esta es una industria de una empresa de mujeres que se llama Lencatú. Ok. Y así como esa industria, hay otros grupos que hacen industria de las camisetas, esta tela que usan, que es el típico de acá. Sombreros como ese, está tienen muy varios bonito, productos, el tronquito está precioso. Y hacen bellezas de cosas. Le cuento que esta industria de la ropa lenca ha trascendido. Allá boutique en Tegucigalpa, a nivel internacional ya. Muy bien, ahora tenemos Enchiladas. una tabla muy preciosa de aquí, que son enchiladas, de una forma pequeñita, de una forma diferente. Cuéntenos esta forma distinta. Estas son enchiladas, son tan tradicionales de la Esperanza que una mujer hace años, bueno, desde que yo soy esperanzana, desde que yo estaba chiquita las conozco. Y estas enchiladitas les encanta a toda la gente que viene acá y las va a encontrar en todas las reuniones sociales que hay de acá. Siempre hay. Siempre van a ver enchiladitas. De este mismo de color. Ese mismo color, de ese mismo tamaño. Es carne y papa. Carne y papa, Sí. fabuloso. Sí, y ricas. el reineto muy rico. Muy carne rico, tostaditas delicioso. y son originales de la Esperanza. Muy bien. Muy ricas. Riquísimo, se ve que está llena de sabor esto. Estas Muy son ricas. tapitas, boquitas muy típicos de aquí. Son boquilencas, le llamo yo. No, bonito nombre. Estas boquilenca. son Ok. semitas de trigo. Semitas de trigo. Hay una señora aquí, estas les llamamos semitas cayoya, Ajá. porque hay una señora aquí que también es tradicional, de generación en generación, ha hecho en horno, y todavía usted va a su casa donde las hacen y está el horno. Son de trigo y son tradicionales de acá. ¿Por qué? De trigo. Porque nacieron aquí. Porque nacieron acá. Muy bien. Exacto, de Y generación en son generación igual. diferentes a las de Tegucigalpa. Bueno, son deliciosas, son frescas. Ajá. El día miércoles y sábado la señora en su casa está vendiendo y hay mucha gente comprando ya Wow, las semitas. qué sí. rico, qué Con rico. su horno. Tan su lleno de horno, cultura. ¿verdad? Sí. Aquí tenemos entonces, estas otras pupusas. Sí, las pupusas. Las famosas pupusas. Las pupusas, pero estas sí son pupusas. De frijoles, como le decía, de chicharrón y de cuajada. No de quesillo, sino que de cuajada. Es una pupusa de cuajada. De Miren cuajada. ustedes, vamos a partirlo por mitad. Yo nunca había probado una pupusa de cuajada. Ay, yo voy a ser muy honesto. Y la señora las andan vendiendo en sus canastos muy limpios y alguien que tenga hambrita como a las 10 de la mañana y se come una pupusa de esas, Qué qué rico, delicioso. qué rico. Y son de cuajada, pura de cuajada. Delicioso. Y si usted las encarga igual, están en las boquitas de las reuniones sociales donde usted quiera llevarlas o a su Muy casa. light también, ¿no? Muy light, sí. La cuajada Porque es muy son, buena. la masa es trigo, es maíz, ¿verdad? Son de maíz, no son de maseca, ¿verdad? Sino que ya le hice publicidad. Ajá. Pero muy rica, sí. Muy bien, tenemos aquí una camiseta preciosa de un bordado espectacular. Muy típico. Cuéntenos un poco sobre este bordado que está muy de moda, ¿verdad? Este está muy de moda, ha trascendido, como le digo, chef, afuera de la frontera, ¿verdad? Este usted lo va a encontrar en eventos grandes, usted va a encontrar la cinta para los gafetes, por ejemplo, va a encontrar camisetas, va a encontrar camisas muy de moda. Ahora la gente del gobierno, diseñadores de muy, sí, muy lo reconocidos, ya están utilizando, incluso han habido desfiles de modas grandes a nivel. Y este qué precioso. Exacto. Este qué bonito. Esa es una empresa de mujeres, Lencatú se llaman. Lencatú, y ellas tienen su tienda aquí en la Casa de la Cultura. Y tienen, además de eso, también. sí. Además de eso tienen bisutería, o sea, lazos preciosos, astaritos. Todo lo moderno. Todo de lo la moderno. mujer que tiene para verse mucho más bella todavía. Exacto. Muy bien, tenemos aquí unas boquitas de unos dulces muy ricos. Estos dulces tienen adentro nance. Nance. Wow, qué rico. Nance. Y Delicioso. dulce de leche. Este es dulce de leche. Delicioso también, que es hecho a mano. Aquí tenemos las famosas fresas. Y de las fresas se hace tanto, se hacen postres, acá todos hacen postres. Licuados, y fresas. los vinos deliciosos con las fresas, hacemos cantidad de cosas. Miren también. estas fresas, qué grandes, Deliciosas. qué preciosas que están. La verdad, están recién cosechadas. Miren ustedes, muy deliciosas, muy únicas.
Un sabor. Usted las va a encontrar en el mercado, esas fresas en sus canastos grandes, pequeñas, de todos los tamaños, según para que usted los quiera. Y las papas. Las papas. La papa, que es el icono de la esperanza. La papa es el producto más importante de Intibucá. Y esta papa antes, como le decía, la semilla la pedían de Holanda, de otros lugares, y ahora ya va a haber un laboratorio acá. Eso es lo bonito, para estamos progresando. Exacto, estamos progresando. Y papa, usted la va a encontrar en todos los establecimientos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, en todos lados. Fabuloso. Y por último tenemos las conservas, conservas de coco y la naranja en alcitrón, la naranja en dulce. Miren qué rico. Ya tenemos variedad de cosas. Esto, no dan ganas de irse de aquí. Y más tarde va a tener que probar los vinos, sí, el sabor de los sí. vinos de frutas. Muy bien, gracias. Sí. Entonces, esto es lo típico que nos ofrece aquí en Intibucá, para que usted venga, deguste, apoye a las mujeres emprendedoras, apoye a las personas emprendedoras que tienen una bonita visión y sobre todo empujar nuestro país y sacarlo adelante. Y como Canatur estamos apoyando siempre a los jóvenes, a la mujer lenca, al empresario, a todos como Cámara de Turismo, a que conozcan, que es muy importante. Porque es una ventana para que se ofrezcan hacia otras Y los empresas. esperamos en los hoteles, como le dije, excelentes restaurantes y de todo van a encontrar aquí en La Esperanza. Muy bien. Bonita sonrisa tener usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias chef, por muchas su gracias. acogida. La verdad que muy contento. Una labor muy importante la que hace Canatur de poder apoyar a las mujeres, a los jóvenes, a las pequeñas empresas y abrirles la puerta a diferentes oportunidades que pueda tener su negocio. Claro que sí. Muchas gracias por venir. Les invitamos a todas las personas que nos visiten. Aquí tenemos algo que es bien rico. Es el mejor clima del Honduras. La verdad que sí, un clima riquísimo. Agradable, delicioso, que no lo encuentra en ningún lado. Así que los invitamos. Se me olvidó decirles también del café, que aquí hay varios cafés también, que ya la gente esa cultura del café está probando buenos cafés. Gracias, muchísimas gracias. Así que hay de todo. Gracias a la Cámara de Turismo, Sí. Gracias a la capítulo Bienvenidos. de Intibucá. Muchísimas Bienvenidos gracias. a todos aquí. Seguimos entonces nuestro recorrido aquí por Intibucá.